El perro que rezaba en la iglesia abandonada. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que me ocurrió hace unos años. No tengo pruebas porque esa noche fuimos sin celulares. Todo lo que te cuento lo viví, y aunque a veces intento convencerme de que fue producto del miedo, sé perfectamente lo que vi. En mi pueblo existe una iglesia abandonada en lo alto del cerro. Oficialmente está cerrada desde que el antiguo sacerdote desapareció sin explicación. Extraoficialmente, todos saben que grupos raros entran a hacer rituales. Los vecinos evitaban hablar del tema, pero todos conocíamos a alguien que decía haber visto luces en el interior o escuchar cánticos a la distancia. Mis amigos y yo, que éramos jóvenes y confiados, decidimos subir una noche para explorar. Nos gustaba la adrenalina y no buscábamos grabar nada, solo vivir la experiencia. Éramos tres, Omar, Luis y yo. Esa noche subimos por el camino de terracería cuando el pueblo ya estaba dormido. El ambiente se sentía pesado, como si el cerro estuviera alerta. Cuando llegamos a las cercanías de la iglesia, alcanzamos a ver figuras encapuchadas saliendo por la puerta lateral. Caminaban en fila, despacio, sin emitir un solo sonido. Eran 5 o 6, todos con túnicas oscuras que les cubrían el rostro. Pasaron a unos metros de nosotros, pero nunca voltearon. Aún así, tuve la sensación de que uno de ellos sabía que estábamos ahí. El aire se volvió más frío cuando se perdieron entre los árboles. Esperamos un momento antes de acercarnos. La puerta lateral quedó entreabierta, como si la hubieran dejado así a propósito. El interior olía a humedad mezclada con un olor metálico difícil de describir. Con las lámparas iluminamos un espacio desordenado, bancas empujadas hacia los muros, restos de velas tibias en el piso y símbolos extraños pintados con una sustancia oscura. Las imágenes religiosas estaban volteadas o tiradas. Solo una cruz grande permanecía en el altar, aunque no como esperábamos. Cuando la iluminamos mejor, vimos que estaba colgada al revés. Y en ella, una cabra negra disecada colgaba boca abajo. Sus ojos parecían mirarnos. Todo el lugar emanaba una sensación macabra, como si las personas que vimos salir hubieran terminado su ritual apenas minutos antes. Mientras intentábamos asimilar lo que veíamos, escuchamos un sonido que llamó nuestra atención, alguien golpeando madera. Provenía de las primeras filas de bancas. Iluminamos lentamente esa zona y lo que apareció, es digno de una película de horror. Había un perro negro, extremadamente flaco y alargado, sentado como un humano. Tenía el lomo recto, las patas traseras acomodadas como si estuviera en una silla y las delanteras juntas, apoyadas sobre la banca de enfrente, en postura de oración. No respiraba con normalidad. Parecía congelado en un acto de devoción. Sus ojos no reflejaban la luz, eran pozos profundos, oscuros, como si dentro de él no hubiera nada. La escena era tan turbia que casi me da un infarto. El ambiente se volvió pesado, como si algo llenara el espacio. El perro permaneció inmóvil hasta que percibió nuestra presencia. Entonces bajó las patas lentamente. Giró la cabeza hacia nosotros, más propio de una persona que de un animal. Sus uñas rasparon la piedra cuando dio un paso hacia adelante, y ese sonido nos hizo reaccionar. Corrimos hacia la salida sin decir palabra. El aire frío del exterior nos dio la sensación de haber escapado, pero al descender por el cerro escuchamos detrás algo que nos seguía. No era una persecución, sino un seguimiento constante, como si la criatura solo quisiera asegurarse de que nos fuéramos. Cada paso sonaba con calma, manteniendo siempre la misma distancia. Cuando llegamos a las primeras casas del pueblo, el sonido se detuvo abruptamente. Esa noche cada uno se fue directo a su casa, incapaz de hablar de lo que había pasado. Pensé que con dormir se me quitaría el miedo, pero no pude descansar. Durante la madrugada, escuché pasos en el patio. No eran de persona. Como si algo estuviera investigando los alrededores. No tuve valor para asomarme. Los días siguientes fueron un infierno en la tierra. Yo escuchaba rezos en distintos rincones de mi casa. Omar sentía que alguien se sentaba en su cama durante la madrugada. Luis veía sombras recorriendo los pasillos de su casa. Aunque intentamos ignorar todo, lo que más nos preocupaba era la transformación de Luis. Él comenzó a comportarse extraño, regresando al cerro solo y quedándose largos minutos mirando la iglesia a la distancia. A veces murmuraba cosas sin sentido. Finalmente, su familia lo encontró caminando descalzo por el monte, con la mirada perdida. Decía que la iglesia lo llamaba, que lo que vimos esa noche no era un perro. Desde entonces está internado. La última vez que lo vi, todavía repetía que aquella postura de oración no era de un animal. Y yo, cada vez que paso cerca del cerro, siento que algo me observa desde arriba, esperando otra visita.
Por eso te escribo, gato macabro. Porque lo que vimos aquella noche sigue allá arriba. Y no era un perro rezando. O al menos, no solo un perro. Los cerdos que hablaban en la casa no obra negra. Hola, gato macabro. Tenía 17 años cuando me pasó esto, y todavía me preocupa pasar por la calle donde ocurrió. Esta historia no tiene explicación y, por más que intento racionalizarla, vuelve a mi mente con una claridad que no parece de sueño. La gente que se la cuento me dice que debía haber estado cansado, o que seguramente lo imaginé. Pero no. Creo que hay cosas que imitan a los humanos. Pero no lo hacen bien. Esa noche estaba platicando con mis amigos en una banqueta, como siempre. En aquellos tiempos, quedarse fuera hasta tarde era lo más normal del mundo. A veces se nos iba el tiempo sin darnos cuenta, y cuando revisé la hora en un reloj viejo que traía, ya pasaban de las 11. Vivía como a 4 colonias de ahí, y aunque no era tan lejos, sabía que a mis papás no les gustaría que anduviera rodando tan tarde. Me despedí, agarré mi bicicleta y emprendí el camino de regreso. No había mucho tráfico a esa hora. Las calles de Villa de Zaragoza se vuelven silenciosas por la noche, especialmente entre semana. Lo único que se escuchaba eran mis llantas pasando sobre las piedritas. Iba tranquilo, incluso disfrutando el aire fresco, cuando escuché algo que me hizo frenar rápidamente. Era un llanto. Era el llanto de un bebé. Sonaba desesperado, como si lo estuvieran pellizcando, como si el niño llevara horas llorando sin consuelo. Era un sonido fuerte, demasiado para ignorarlo. Miré alrededor y no vi a nadie. Las casas estaban oscuras, algunas abandonadas, otras con luces apagadas. Seguí pedaleando despacio, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. Lo escuché más claro frente a una casa de obra negra. Esa construcción llevaba años detenida, abandonaron el proyecto. No tenía puertas ni ventanas. Dentro, desde una de esas aperturas, se veía una vela encendida. Me bajé de la bicicleta. Nunca fui curioso, pero ese llanto parecía pedir ayuda. Avancé unos pasos hacia la casa. El llanto continuaba, pero ahora sonaba más extraño. Como si fuera un bebé, pero también como si hubiera algo más, un sonido de respiraciones que no correspondían a un niño. Me acerqué a la ventana principal. Mi corazón empezó a acelerarse sin razón aparente. Tomé aire y me asomé. Y ahí estaban. 2 cerdos enormes. Tenían el cuerpo redondo, la piel gruesa y rosada, y el brillo característico sobre el lomo. Pero no era su tamaño lo que me dejó paralizado. Era la forma en la que estaban sentados. No estaban en 4 patas. Estaban sentados como personas. Uno enfrente del otro. Y sobre 2 cubetas volteadas. Como si fueran 2 adultos platicando. Lo macabro fue que estaban conversando. Sí, gato. Conversando. No gruñidos ni chillidos. Eran sonidos organizados. Como si estuvieran imitando el habla humana. Uno hacía un sonido más grave, el otro uno más agudo. Moviendo ligeramente las cabezas, como si asintieran o discreparan. La vela en medio de ellos iluminaba sus caras hinchadas, sus hocicos húmedos y la expresión tensa de sus ojos negros, profundamente clavados en el vacío. Los vi mover sus patas delanteras como si fueran manos, gesticulando torpemente. El llanto del bebé venía de ellos. Era uno de los cerdos. Era él quien estaba imitando el llanto humano. Lo hacía perfecto. Y aún así, fallaba en algo que mi mente detectaba de inmediato, carecía de emoción real. Se detuvieron al mismo tiempo, como si hubieran escuchado mi respiración agitada. Uno giró la cabeza hacia mí. Ese movimiento fue demasiado rápido. Sus ojos me miraron directamente con un brillo que no puedo describir. El otro también se volteó. Ambos me estaban viendo. Y dejaron de hacer ruido. Me eché para atrás de inmediato, tropezando con la bicicleta. Agarré la bici como pude y pedaleé con una fuerza. Sentía que algo estaba por salir de esa casa. Llegué a mi casa sudando, temblando, sin recordar gran parte del camino. Solo recuerdo haber cerrado la puerta con seguro y haberme tirado en la cama. Le conté a unos amigos días después y todos dijeron lo mismo, que seguro estaba cansado, que era de noche. Pero hay algo que nunca les conté. Un detalle que solo yo noté. Antes de correr, durante el segundo en que los cerdos me miraron, alcancé a ver algo detrás de ellos. Sobre una mesa vieja, había un montón de huesos pequeños. Huesos que no eran de cerdo. Y junto a ellos, una manta rosada, enrollada. Nunca volví a esa casa. No sé qué eran esos cerdos, gato macabro.
Pero estoy seguro de que eso no era un sueño. Y que lo que escuché esa noche no era el llanto de ningún bebé. Era algo practicando como sonar humano. La mujer caballo de la brecha. Hola, gato macabro. Esta historia me la contó mi papá desde que yo era niño. Él siempre ha sido un hombre nada supersticioso. Cada vez que le recuerda esta historia, se queda mirando al piso. Mi papá tendría unos 20 años cuando pasó. Una noche salió a convivir con sus primos, eran 5 en total. Se tomaron unas copitas, pero ninguno venía borracho como para confundir las cosas. Ya era tarde, y la calle por donde regresaban estaba apenas iluminada por unas pocas lámparas viejas que hacen que la calle se vea más fea. Dice mi papá que venían caminando tranquilos, bromeando entre ellos, empujándose, riéndose de pura tontería. A unos metros adelante, vieron una mujer sentada sobre una piedra grande que estaba al lado del camino. Solo veían la figura, pero lo que más llamaba la atención era su cabello, largo, negro, brillante, cayéndole por la espalda mientras ella se lo peinaba con una calma extraña. A medida que se acercaban, podían verla mejor. Parecía joven, con una cintura muy marcada y una postura elegante. Ninguno imaginó algo raro. Más bien al contrario, les pareció una mujer muy bonita. Y claro, como venían en ambiente de fiesta y todavía les duraba la risa, a uno se le ocurrió hacer una apuesta tonta, que cada uno intentara invitarla a salir, a ver quién tenía suerte. Mi papá fue el primero. Caminó hacia ella con una sonrisa medio nerviosa, saludó y trató de hablarle de manera respetuosa. Pero la mujer no aceptó nada. Le dijo que no sin siquiera voltear a verlo completamente. Mi papá regresó a donde estaban los demás con cara de derrota mientras sus primos se reían y le decían que era un tronco para hablar con mujeres. El siguiente primo se acercó, y luego el otro, y luego el otro. Todos recibieron el mismo rechazo. Ella ni siquiera dejaba de peinarse, parecía concentrada en cada movimiento del cabello, como si fuera lo único importante para ella. Pero cuando llegó el turno del último primo, algo cambió. Él se acercó más animado que los demás, quizá pensando que sería el afortunado. Dicen que incluso intentó bromear, como para romper el hielo. Pero la mujer dejó de peinarse. Y entonces, muy despacio, giró la cara. Y ahí fue cuando todo se volvió un infierno. No tenía rostro humano. Tenía cabeza de caballo. Un hocico largo, oscuro, con dientes grandes y filosos que sobresalían incluso cuando la boca estaba cerrada. Sus ojos eran enormes, sin brillo, como si estuvieran podridos. El cabello negro que parecía tan bonito era parte de esa deformación. Desde lejos parecía mujer. Pero de cerca, era una criatura que no pertenecía a este mundo. Mi papá dice que aquel primo, el más valiente de todos, se quedó congelado sin poder moverse. La criatura abrió la boca, pero la voz que salió no tenía nada de humano. Gritó. Ya dije que no. Se quedaron paralizados un segundo. Cuando la criatura dio un pequeño paso hacia adelante, como si fuera a ponerse de pie, todos reaccionaron al mismo tiempo y salieron corriendo como si el diablo estuviera detrás de ellos. Se dispersaron por diferentes direcciones, sin pensar, sin hablar, solo corriendo y gritando. Nadie volteó. Nadie quiso saber si la criatura los perseguía o no. Cuando llegaron a casa, uno por uno, todos estaban pálidos, temblando, sin aliento. Les costó horas calmarse. Se quedaron juntos en la misma casa, encerrados, rezando, asegurando puertas y ventanas aunque la razón les decía que nada podía entrar. Aún así, el miedo no los dejaba pensar con claridad. Al día siguiente, cuando salió el sol, intentaron hablar de lo que vieron. Cada uno describió la misma cabeza, los mismos ojos, los mismos dientes, la misma voz. Coincidían en todo. Era imposible que 5 personas hubieran imaginado exactamente lo mismo. Desde ese día, jamás volvieron a ver a esa mujer caballo. Mi papá asegura que no fue ninguna alucinación causada por el alcohol. Dice que lo que vieron era real. Y yo le creo, gato macabro. La cabra que me persigue. Foto real. Hola, gato macabro. Te escribo porque ya no sé si estoy perdiendo la cabeza o de verdad algo se encaprichó conmigo. En el asunto del correo te puse la cabra que me persigue, imagen real porque sí, una de esas noches alcancé a tomarle una foto,
Pero lo que más miedo me da no es la imagen. Es saber que, aunque la ignores, sigue ahí. Todo empezó hace 2 meses. Antes de eso, mi vida era normal. Trabajo, casa, dormir tarde viendo vídeos, nada fuera de lo común. Vivo en una casa sencilla con patio atrás, de esos patios con tierra, chapulines brincando y unas láminas viejas recargadas en la barda. No está tan aislada, pero tampoco estoy pegado a la calle principal, eso hace que en la madrugada todo sea muy silencioso. Las primeras noches solo escuchaba ruidos raros en el patio, como pasos lentos, el raspón de algo sobre la tierra, alguna lámina vibrando de vez en cuando. Pensé en perros callejeros, mapaches, incluso en algún borracho que se hubiera metido por error. No le di mucha importancia. Uno siempre busca la explicación más simple para no espantarse. Hasta que una noche decidí salir con la lámpara del teléfono. Me despertó un ruido distinto. Como si algo caminara despacio, arrastrando las pezuñas sobre el cemento. Miré la hora, eran casi las 3 de la mañana. Me quedé un rato escuchando. El sonido iba y venía, rodeando la casa. Sentí una presión en el pecho, pero me armé de valor. Abrí la puerta que da al patio, levanté el teléfono y prendí la lámpara. Cuando iluminé, la vi por primera vez. Era una cabra. Flaca, con el pelaje pegado al cuerpo como si estuviera mojada o enferma. Tenía las patas delgadas, los huesos marcados, y los ojos completamente abiertos, demasiado abiertos, como si no parpadeara nunca. Estaba parada justo frente a mí, a unos 3 metros, quieta, mirándome directo. Podía ver cómo respiraba rápido, cómo se inflaba y desinflaba su costado. Lo que más me asustó no fue el que estuviera ahí, sino que no retrocedió cuando la alumbré. La mayoría de los animales se espantan con la luz, corren, se esconden. Esta no. Esta dio un paso hacia mí. Cerré la puerta de un solo golpe y eché el seguro, como si de verdad una cabra pudiera abrirla. Me quedé pegado a la madera, escuchando. Del otro lado, las pezuñas volvieron a moverse. A partir de esa noche, no fallaba. Casi siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada, la escuchaba. Primero lejos, luego más cerca. A veces empezaba por la parte de atrás, otras por la barda lateral. Las pezuñas golpeando el cemento. De vez en cuando se escuchaba como soplaba aire por la nariz, fuerte, como si estuviera oliendo algo. Y luego, el sonido que más me partía los nervios, un quejido. Sonaba como un llanto alargado, un lamento. Como si estuviera sufriendo, o como si quisiera que alguien saliera a ver qué le pasaba. Una noche me armé de valor y me acerqué a la ventana de mi cuarto sin abrir completamente la cortina. Solo moví un poco la tela, dejando una rendija. La calle estaba oscura, apenas iluminada por uno de esos focos viejos del poste. El patio se veía a medias por la luz del pasillo. Y ahí estaba. La silueta de la cabra, parada, mirando hacia mi ventana. Solo estaba ahí, mirando exactamente donde estaba yo. No necesitaba verla de cerca. El cuerpo la delataba, no era fantasía. La vi demasiado claro. Durante varios días fue lo mismo. Ruido, pasos, quejidos. Empecé a dormir mal, a despertar sudando, con la sensación de que me estaban observando. A veces, cuando salía al patio de día, encontraba huellas en la tierra de pezuñas. En una esquina vi mechones de pelo pegados a la barda, como si se hubiera restregado ahí una y otra vez. La cosa empeoró el día que empezó a reírse. Hay un ruido que hacen las cabras cuando están agresivas, una especie de jadeo cortado mezclado con balidos. Pero lo que hacía no era normal. Esa noche, como a las 2:30, escuché algo que parecía un intento de risa distorsionada. Una mezcla de tos, gemido y carcajada ahogueada. Me quedé tieso en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando cómo esa risa se repetía, cada vez más cerca de la ventana. Ese día me quedó claro que no venía a buscar comida o refugio. Venía por mí. A partir de esa noche, ya no se conformaba con caminar alrededor. Se pegaba más a la casa, a los muros, a las ventanas. Empecé a escuchar cómo se acercaba exactamente a mi cuarto. Sus pasos se detenían a la altura de la ventana. La respiración chocaba contra el vidrio, empañándolo. Y luego empezó a intentar hablar. No es que hablara como persona, era peor. Una madrugada escuché cómo se acercaba a la ventana. Hizo primero ese sonido entre llanto y ronquido, como si tuviera algo atorado. Después escuché un golpe contra el vidrio, como si hubiera chocado la cabeza ahí a propósito. Me levanté de golpe, el corazón a 1000, y me acerqué despacio. No abrí la cortina. Me quedé a unos centímetros del vidrio. Del otro lado, se escuchó un gruñido largo, como si intentara copiar el tono de una voz humana. Sentí que quería que le abriera. El momento más explícito fue la semana pasada. La cabra entró a mi casa. No sé cómo lo hizo al inicio,
hasta que revisé y vi que una lámina del patio, la que estaba mal puesta sobre una abertura, había sido empujada hacia adentro. Esa noche yo estaba en la sala, con la tele prendida sin volumen. Eran casi las 3. Escuché algo detrás de mí. Al principio pensé que era uno de mis hermanos o mi mamá que se había levantado al baño, hasta que recordé que esa noche estaba solo. Me di la vuelta. Y ahí estaba. A casi 2 metros. La cabra estaba dentro de la casa, parada en medio del pasillo que lleva al patio. Estaba cubierta de lodo, como si hubiera cruzado por algún canal o terreno húmedo. Los ojos completamente abiertos, sin parpadeos. Respiraba fuerte, se le marcaban las costillas. Tenía heridas en las patas, rasguños profundos, y sangre seca alrededor de la boca, como si hubiera peleado con algo. No se movía como animal asustado. No revisaba la casa. No olía los muebles. Venía directo hacia mí. Agarré una escoba casi por instinto y empecé a gritarle para espantarla. Le pegué al piso, a la pared. Ella no se echó para atrás. Solo me veía, fijamente, cuando por fin logré dirigirla hacia la salida, empujándola con miedo. No corrió como lo haría cualquier animal. Se fue caminando, despacio. Se quedó parada justo en el portón, solo volteando la cabeza hacia adentro. Ahí, a unos pasos, empezó a hacer ese sonido horrible otra vez, una risa entrecortada. Sentí que se estaba burlando de mí. Desde esa noche, ya no solo la escucho en mi casa. Ahora me sigue. Cada vez que salgo, la veo a cierta distancia. En el camino al trabajo, parada junto a un poste. En la esquina de la colonia, entre 2 coches. En el terreno baldío cerca de mi casa, quieta, mirando hacia donde estoy. Nunca se acerca cuando hay gente. Solo aparece cuando voy solo, cuando la calle está vacía o cuando sé que nadie me está viendo. Y cada noche vuelve. A veces sé que está ahí sin necesidad de escucharla. He intentado ignorarla, pero ahora reconozco sus sonidos. Y si un día escucho una cabra normal, sé que no es ella. La que me sigue tiene una forma muy particular de quejarse, de gruñir, de reírse. Te escribo, gato macabro. Porque ya no sé cuánto tiempo falta para que vuelva a meterse a la casa. Y siento, que la próxima vez, no va a conformarse con quedarse en el pasillo. ¿Qué fue ese ruido? No mames. ¡Mamá! La del Cerro de la Víbora. Hola, gato macabro, te escribo desde un pueblo de Morelos, pegado casi a Guerrero. No pongo el nombre exacto porque aquí todos nos conocemos y nadie quiere problemas con la mujer del cerro. Yo tengo 42, pero esto me pasó cuando tenía 13 años. Desde entonces, no he vuelto a subir ahí ni de día. El cerro se llama La Víbora porque así se ve desde lejos, como una serpiente acostada. Desde niño siempre escuché que ahí vivía una bruja, pero ya sabes cómo es la gente, te cuentan tantas historias que a uno le da más risa que miedo. Yo mismo decía que era puro cuento para que los chamacos no nos metiéramos a cortar leña donde no debíamos. Recuerdo que una noche antes a Día de Muertos, mi amigo Julián y yo queríamos vender flores y decidimos ir a buscar flores al monte para venderlas en el panteón. Subimos rápido, sin lámparas, porque la luna estaba casi llena. Se veía todo con bastante claridad. No había nadie, solo el sonido de los grillos y otros animales, pero todo muy tranquilo. Nosotros ya conocíamos muy bien el camino. Más adelante llegamos a un espacio abierto, esos que la gente citadina llama claro. Cuando llegamos ahí, nos detuvimos repentinamente porque escuchamos un golpe seco, como si un huacal cayera desde muy alto. Luego, se escuchó como que algo o alguien estaba caminando, se escuchaba como aplastaban las ramas. Lo que nos sacó de onda fue que no se escuchaba que caminaran normal. Y se oía como si no fuera un animal. Y se escuchaba como si se arrastrara y pisara las ramas, algo raro. Como si alguien estuviera cansado o muy viejo, y con trabajos caminara. Mi amigo Julián quería gritar para espantar a lo que fuera, pero antes de que pudiera hacerlo, algo salió de entre los árboles. Era una mujer. Pero no caminaba. Se dejó caer desde una rama gruesa como si no le importara romperse nada. Cayó de pie, pero sus piernas estaban raras, como flexionadas hacia afuera. No tenía zapatos. Lo más extraño era que tenía velas negras que colgaban de su cabello, y algunas aún humeaban. Eso fue lo peor. ¿Quién carajos anda en un árbol con velas prendidas? La mujer levantó la cabeza y nos vio. Sus ojos brillaban, pero no con la luz de la luna. Era un brillo interno, como si detrás de ellos hubiera fuego. No habló.
Solo levantó la mano derecha, que tenía completamente negra, como si la hubiera metido en tierra quemada. Y en cuanto lo hizo, los árboles alrededor emitieron un sonido irreconocible. No sé cómo explicártelo. Era como si tronaran, pero sin romperse. Como si algo se moviera dentro de ellos. Julián salió corriendo. Yo me quedé congelado. La mujer dio un paso hacia mí, arrastrando la pierna izquierda. La escuché respirar fuerte, como cuando alguien huele el aire para reconocer a un animal. Fue entonces que dijo algo que hasta hoy no se me borra: ustedes vienen cada día de muertos. Pero este año me toca a mí recibir. No sé qué quiso decir. Ni lo quise averiguar. Me eché a correr con mucho miedo y temblando, pensando en que solo tenía que llegar a la primera casa. Intentado avanzar lo más que podía, aunque correr en el monte es muy difícil. Por la terracería, los árboles, los obstáculos naturales, etc. Sentí que algo se movía detrás de mí, entre los arbustos. No quise voltear. Mientras iba corriendo parecía que la tierra se me hundía bajo los pies como si estuviera pisando un animal vivo. El monte no sonaba a monte. Se escuchaba como a bocas bostezando. Cuando llegué a la casa, estaba tan espantado que casi no podía ni hablar. Hasta que por fin le platiqué a mi mamá y a mis hermanas. Nadie se rió ni me cuestionaron más. Mi mamá solo me dijo que me metiera a bañar con agua caliente, aunque no entendió nada de lo que gritaba. Ya en mi cama no podía conciliar el sueño y repetía la escena todo el tiempo, hasta que por fin me venció el sueño. Al otro día fui a ver a mi amigo. Su familia me dijo que esa noche, Julián llegó hasta la madrugada. Que estaba pálido, con la ropa rota, diciendo que los árboles lo iban agarrando. No volvió a subir al cerro jamás y yo menos. A los 3 días, encontraron un costal grande cerca del mismo claro. De esos de yute, amarrado con cuerdas rojas. Los hombres del pueblo dijeron que mejor ni lo abrieran, que era asunto de ella. Solo lo enterraron sin tocarlo tanto. Desde entonces, no he dejado de pensar en eso, sobre todo en la temporada otoñal, es decir, cada octubre. Además, en esa temporada, lamentablemente alguien del pueblo desaparece por una noche. A veces vuelve, a veces no. Y los que vuelven no hablan. Nomás se quedan viendo hacia el cerro de la víbora cuando cae la tarde. Cuando pasaron los años, me pude ir del pueblo, pero mi familia vive allá, así que siempre regreso. Aunque hoy ya soy mayor, jamás me atrevería a volver a subir a eso o a ningún otro cerro. Julián se volvió más callado y con el tiempo ya casi no nos veíamos ni hablábamos. Hoy ya no está con nosotros. Ahora solo sé que esa cosa o mujer, camina entre los árboles. Sí, ya sé. Sé que suena a bruja de cuento, pero te juro que sí lo viví. Por eso casi no lo platico porque no quiero que me juzguen como si estuviera loco o me lo inventara. Pero sé que aquí, Gato Macabro, con tu comunidad eso no pasa, al contrario. Gracias por leer y compartir mi anécdota que me dejó marcado de por vida. La bruja de San Juan Chamula. Hola, Gato Macabro, me llamo Miriam y soy de San Juan Chamula, Chiapas. Mi infancia y parte de mi adolescencia la pasé en casa de mis abuelos. A veces olvido lo que me pasó, pero cada vez que escucho campanas me tiemblan los dedos. Mis hermanas, mis padres y yo vivíamos con mis abuelos en San Juan Chamula. Tenía 17 años y trabajaba en una tienda artesanal cerca del mercado. En esa época había muchas embarazadas en el barrio, incluida mi hermana mayor. Las mujeres mayores decían que eso atraía a las que huelen, así les llamaban. Yo pensaba que era puro susto viejo y generalmente no lo tomaba en cuenta porque nunca he sido supersticiosa. Siempre había pensado que eso era para gente ignorante. Pero ahora es diferente. Una tarde, después del trabajo, pasé frente al panteón. Ahí empezó todo. Escuché que algo se arrastraba entre los árboles, como si alguien caminara con pasos demasiado largos. No le di importancia hasta que un olor a tierra fermentada y humo quedó atrapado en mi ropa. Me dio un mareo raro, pero seguí caminando. En Chamula, si te detienes donde no debes, ya perdiste. Por eso me fui lo más rápido que pude a mi casa. Esa noche, ya después de que había cenado, el viento se metía por las rendijas y las velas se apagaban solas. Mi abuela comenzó a ponerse nerviosa y nos advirtió que no saliéramos al patio, ni al baño exterior, ni a la cocina. Nada. No paraba de decir, que no vean por dónde respiras, repetía. Mi abuela ya era mayor, así que como no sabía a qué se refería solo me fui a mi cuarto. Me quedé dormida. Pero más o menos como a eso de las 2 de la mañana me despertó el sonido de unas campanas. El sonido se alejaba, y volví a intentar dormir, pero se escuchó un golpe en el techo de lámina. La casa vibró. Despertamos todos.
Parecía como si alguien estuviera caminando. Mi papá estaba a punto de salir con una lámpara y palo en mano, pero mi abuela le gritó que no abriera la puerta. Yo me acerqué a la ventana del cuarto. No sé qué esperaba ver, pero no estaba lista para eso. Desde esa ventana se lograba ver que había un bulto caminando en el techo, lento, como si tanteara el peso. Lo primero que distinguí fueron las piernas, torcidas hacia atrás como las de un venado muerto. La piel parecía estirada, brillante por el sudor, con manchas negras alrededor de los tobillos. Me espanté tanto que alcancé a soltar un grito y mi abuela me dijo: «Cállate, no hagas ruido». Luego me volví a asomar por una rendija de la cortina, y fue cuando vi que avanzó un poco más y vi su torso, flaco, pero con una panza que colgaba como bolsa vacía. Y el cabello. Largo, enmarañado, pegado a la cara, moviéndose con el viento pero sin cubrirle los ojos. Cuando se dio cuenta que la estábamos viendo, se giró tan rápido que la lámina crujió y soltó una especie de chillido ahogado. Mientras saltaba al otro extremo, nos veía con sus ojos enormes, pero hundidos. Y su boca. No sé si era sonrisa o gesto de enojo, pero los dientes le brillaban como si fueran demasiado blancos para una persona tan vieja. Se agachó, y con una mano alargada empezó a golpear la lámina, como si tocara la puerta de alguien. 1, 2, 3 golpes. Como si estuviera esperando una respuesta. Yo retrocedí, sin poder gritar. Mi abuela me jaló del brazo. «No la nombres», dijo. Repetía esa frase como si fuera lo único que la protegía de no romperse. Después se escuchó otro ruido. Como si una ave quisiera emprender su vuelo, pero sin volar bien. Se arrastró hacia el borde del techo y cayó detrás de la casa. Las gallinas comenzaron a escandalizarse, pero después de unos segundos todas se callaron. Mientras tanto, alguien corrió por la calle. No se podía ver desde donde estábamos. Después hubo un silencio abrumador porque no sabíamos qué había pasado. Mi abuela nos dijo que lo mejor era que no saliéramos y que regresáramos a la cama, que dejáramos de asomarnos por la ventana si no la iba a traer de vuelta. Nos fuimos todas a la cama. Yo tenía mucho miedo, nunca pensé ver algo tan macabro. No pude dormir hasta que mi abuela se fue a acostar conmigo. Por la mañana, como a eso de las 7 de la mañana, la vecina de al lado, la hija de doña Chucha, llegó llorando. Había encontrado a su nene pasmado, completamente frío en la cuna. Dijo que sus puertas estaban cerradas, y que nadie escuchó nada durante la madrugada. Ella decía que soñó a alguien que entraba a su casa y que merodeaba por toda la casa como si buscara a alguien, hasta que encontró la habitación del nene. Y justo fue cuando despertó y fue corriendo a ver a su hijo. Mi papá y mi mamá fueron con ella porque mi abuela nos hacía gestos como diciendo que no entrara a la casa. Eso fue muy raro porque la señora estaba llorando y quería entrar a la casa, pero mi abuela nos dijo que no, por eso mi mamá y mi papá fueron a auxiliarla a su casa. Inmediatamente después de que se fueron, mi abuela quemó chiles secos en el comal y lo pasó por las orillas de las puertas. Luego encontró en el patio, junto al tanque de agua, 3 marcas largas en la tierra húmeda, como si alguien hubiera caído de rodillas, clavando los dedos, y se notaba que eran muy largos. Había como arañazos. En Chamula, a pesar de que se hablen de esas cosas, la mayoría de la gente las piensa como si fueran parte de nuestras raíces y las vamos transmitiendo generación tras generación. Después de eso mi abuela limpió a mi hermana con huevos y hierbas, incluso la puso en medio de una rueda de fuego. Yo no entendía bien qué estaba pasando. Mi abuela nos explicó que esa cosa venía a la casa y quería el nene de mi hermana. Pero como no pudo entrar, se fue con la vecina. Pasó el tiempo y nadie volvió a hablar de eso, al menos en mi casa. Yo me fui un año después. Mi hermana tuvo a su bebé sana, pero cada tanto dice que oye algo caminando en el techo, despacio, como tanteando. Y aunque ya no vivo ahí, cuando sopla el viento de madrugada y las campanas se escuchan lejos, vuelvo a sentir ese olor a tierra podrida. Me pregunto si lo que cayó aquella noche se fue para siempre o anda por otros techos buscando hacer sus fechorías. La verdad es una historia que me tiene traumada y es triste a la vez. Gracias por leerme.